Ok. Estamos al aire, ¿eh? Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de Facebook, Alejandro Casuga? Es un gran honor el día de hoy poderles presentar a Marcus Dantus. Obviamente ustedes lo conocen muy bien por Shark Tank. Es una persona en la cual yo admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque viendo su currículum, pues tiene una educación pues, del más alto nivel, ¿no? Se graduó de UPenn también, estuvo en UPenn, que es dificilísimo entrar a la Universidad de Pensilvania. Y aparte de eso, pues de graduarse de una buena universidad, pues trabajó en su área, tuvo muchísimo éxito. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Marcus, es de que el primer enemigo de un emprendedor es tener un buen empleo. ¿Sí? Generalmente cuando tienes un buen empleo, como que estás en tu zona de confort y como que te da miedo sacrificar tu status quo, tu nivel de vida para seguir tus sueños. ¿Por qué decidiste emprender, Marcus? Bueno, primero, Alejandro, muchísimas gracias por invitarme. Y segundo, déjame decirte que también soy un gran admirador tuyo, ¿eh? Y Gracias, también he seguido tu trayectoria y tus videos. gracias, gracias. Y además soy un gran admirador de la cultura japonesa, que es algo de lo que tú hablas muy seguido. Ajá. La verdad es que es increíble, o sea, yo siento, he tenido la oportunidad de ir un par de veces a Japón Ah, y mira, es increíble, están en otro siglo, están en el siglo siguiente. exacto. Y es algo que la gente luego no percibe, ¿no? Pero es un país espectacular. No, Eh, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, mira, yo la verdad es que no decidí ser emprendedor, Alejandro, te soy muy sincero. Yo siempre fui muy inquieto de niño. Tuve hasta algunos problemas con la autoridad en la escuela y con mis Ah, padres, y sí. etcétera. No era una persona muy disciplinada, pero no por rebelde, sino porque no me acoplaba a los sistemas preestablecidos, ¿no? Ok. Y cuando yo descubrí el emprendimiento y descubrí que podía ser dueño de mis éxitos y de mis fracasos y de mis tiempos, me llamó muchísimo la atención y me di cuenta que todas estas percibidas como fallas de mi personalidad me ayudaban mucho para emprender. Y la realidad es que inclusive ahora yo pienso que muchos de los niños que muy rápidamente y algunas veces erróneamente clasifican como que tienen síndrome de atención, por ejemplo, yo te diría que más bien es porque no están haciendo lo que les gusta, no están dedicados a las áreas a donde deberían estar dedicados. Muchos de ellos son niños muy creativos o que les gusta hacer otro tipo de cosas que no es, digamos, la carrera normal que todo el mundo espera, ¿no? Y en ese sentido siento que el mundo se ha abierto mucho a recibirlos. Ahora, referente a tu primera pregunta, yo creo que el peor enemigo de un emprendedor es el miedo, Alejandro. No es tanto el trabajo, sino es el miedo en general. Ujú. El miedo al que dirán, el miedo a hablar en público, el miedo a fracasar. Claro. Eh, y yo creo que cuando te quitas estos miedos, y diría que es la habilidad más importante de un emprendedor, la verdad es que pasan cosas maravillosas, ¿no? Claro. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto al miedo. Mira, yo, hablando de la cultura japonesa, yo inicié mi carrera laboral en Japón, trabajando para esta empresa de lácteos, del botecito chiquito que desgraciadamente no puedo mencionar el nombre, pero y me pusieron a vender este producto de casa en casa durante 3 años. Imagínate vender este producto de casa en casa durante 3 años. Y ahí, curiosamente, ahorita que hablas del miedo, pues aprendí a no tener miedo, porque yo tenía que visitar 100 casas al día. De esas 100 casas al día, como que 50 me abrían, de esas 50 2 o 3 me compraban. Entonces, no sé por qué, pero me acostumbré al rechazo. Entonces, ya después de 3 años de vivir este rechazo, ya nunca me dio miedo de afrontar las cosas y echarme, aventarme a las cosas, ¿no? Y algo muy curioso que mencionas que yo también tuve déficit de atención de chiquito también, no hablaba hasta los 6 años, era disléxico, entonces imagínate muchísimas cosas. Repetí el tercero de primaria, ahorita que nos estamos sincerando, repetí el tercero de primaria, entonces sí, al igual que tú, siento que me encantó ser emprendedor porque eres responsable de todos tus actos, ¿no? Ahora, mi siguiente pregunta es que tú me dices, no, es que no decidí emprendedor, salió de la nada, así soy yo, ¿sí? Soy muy inquieto y demás.
¿por qué elegiste el tipo de emprendimiento que dijiste, que iniciaste? ¿Por qué no otra área? ¿Por qué esta área? Mira, fue un poco de casualidad, Alejandro. Yo estudié en la Universidad de Pensilvania. Yo estudiaba computación en México, en el TEC de Monterrey. Ujú. Una carrera que ya ni existe, que se llama Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos. Ok. A mí desde niño me encantaban las computadoras, me encantaba programar en ellas, me encantaba jugar en ellas también, etcétera, pero me llamaban mucho la atención. Yo empecé en el TEC y empecé a estudiar programación, entre otras cosas, pero luego me cambié a una carrera de comunicaciones. Cuando yo me fui a estudiar a la Universidad de Pensilvania, ya me fui con la idea de ser cineasta. Wow. Quería yo hacer cine. Me encantaba, siempre he sido una persona muy visual y siempre me ha gustado como que transmitir conocimiento y sentimientos y muchas cosas a través de algún medio. Cuando yo llegué a México, recién graduado de la Universidad de Pensilvania, la realidad es que las películas en México eran una porquería, Alejandro. Estábamos en la peor época del cine. Y me costó mucho trabajo dedicarme a lo que me quería dedicar, que era precisamente a esto. Ok. Y de repente, estoy hablando de 1993, ya después de unos años de estar acá en México, me invita un amigo a su casa a conocer Internet. Yo había escuchado de Internet, pero nunca lo había visto. Mm. Y cuando conozco el medio, realmente me explotó la cabeza. O sea, dije, este es el mejor invento desde la imprenta de Gutenberg. Sí, claro. La habilidad de poder publicar algo y que lo vea todo el mundo. O sea, la comunicación entre todo el mundo se va a mejorar, etcétera. Y el hermano de él estaba haciendo un website, Ujú. su propio website, que en ese entonces era inaudito, o sea, no había digo, habían 2 o 3 lugares en México que tenían su propio website. Y entonces le preguntó, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Y me enseñó a programar en HTML. Como yo tenía el background de programación, lo aprendí muy Ah, rápido. ok. Claro. Y me dediqué durante las siguientes semanas y quizá un par de meses a hacer mi propia página de Internet. Y esto es lo que me llevó a emprender en tecnología. O sea, fue realmente una casualidad que me hayan enseñado esto, que haya aprendido yo rápido a hacer las páginas de Internet. Pues luego, esta paginita que yo te hice a través del tiempo y a través de varias casualidades y varias decisiones, se convirtió en México.com, Ok. que fue la primera paginota de México. Nos invirtieron mucha lana y entonces aprendí de emprendimiento y aprendí de capital de riesgo y me metí mucho en el tema. Y pues ya llevo tantos años de eso que ya llevo los últimos 15 años pues ayudando a emprendedores a hacer lo mismo. Ah, ok. Sí, sí, yo siempre he dicho, Marcus, de que lo tuyo fue por casualidad, pero a veces yo digo que son diosidencias, ¿no? En la cual tú tienes tu pasión por hacer algo y esta misma pasión por querer llevarlo a cabo a través del emprendimiento o a través de tu trabajo y demás, la forma de expresarte, es lo que te orilla a que la gente te ponga en contacto en el tiempo adecuado, con la gente adecuada y demás. Y siempre yo le he dicho a los jóvenes que me preguntan, oiga, pues quiero ser emprendedor, les digo, mira, primero conócete a ti mismo y conoce tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es lo que realmente deseas hacer en la vida? ¿Por qué? Porque como los del Cruz Azul, ¿no? Que acaban de perder 4-0 contra los del Pumas. Yo le voy a los Pumas, ¿no? Entonces, bravo, ¿no? Pero como los del Cruz Azul les digo, o sea, hace 20 años que no han ganado la Liga Mexicana de Fútbol y ahí están y siguen que el Cruz Azul, que el Cruz Azul. Y es que el tema del emprendimiento, como tú bien sabes, no es una línea recta al éxito. Por más que tengas un buen servicio, un buen producto, es un vaivén de emociones, de fracasos, de aprendizajes, de muchísimas cosas, ¿no? En este Mira, yo último... coincido contigo totalmente. Siempre que me piden un consejo para emprendedores, Ujú. lo primero que les digo es, encuentren algo que los apasiona y encuentren algo para lo que sean buenos. Y si el resto de su vida se pueden dedicar a algo para lo que son buenos y les apasiona, les gusta, van a vivir vidas muy felices. Y eso para mí es el éxito. El dinero ya llegará después o si no llega, igual van a vivir muy felices. Eh, de hecho, creo que era Confucio que decía que si trabajas en algo que te gusta, no vas a tener nunca vas a sentir que estás trabajando, ¿no? Sí. Y esto creo que es importante. Sí, un mentor mío de la empresa allá en Japón me decía es que
tienes que encontrar un trabajo como el artista, ¿no? Que el artista puede estar 3 días sin comer porque le apasiona, está demostrando sus sentimientos, sus emociones, y eso es lo que debes de buscar, ¿no? Ah, pues qué Claro. interesante. Entonces, tú iniciaste con México.com. Dentro de, parece que del inicio al final que me contaste que tuvieron muchísimo éxito, fue un mega éxito, pero obviamente tuviste muchísimos problemas. ¿Cuál fue el problema más grande que tuviste? O sea, yo no creo que, porque cuando fuiste a la casa de tu amigo ya estabas trabajando, ¿no? Tengo entendido que trabajas para... Cuando fui a la casa de mi amigo estaba yo trabajando en una empresa productora de comerciales, Ah, ok. tratando de estar pues, más o menos cerca del cine. Hicimos algunos comerciales, hicimos algunos documentales también. Yo siempre te digo que quise hacer cine, pero ya no logré hacer cine. Pero sí, o sea, México.com fue un gran éxito al principio. Irónicamente, Alejandro, cuando nos invierten y cuando tenemos ya un chorro de dinero, porque nos dieron varios millones de dólares por un porcentaje de la empresa, Wow. ni siquiera nos la compraron, nada más nos invirtieron, que yo ni siquiera entendía por qué estaba pasando esto, no entendí por qué una empresa valía tanto. Yo no sabía el juego del capital de riesgo, Ajá. pero casualmente ahí es cuando empezaron los problemas. Tenía un socio que además era mi mejor amigo, que nunca había estado operando la empresa, pero como él consiguió el dinero por su lado a través de sus amigos, lo convirtieron en el director general, empezó a llevar la empresa hacia un lado que no era el que yo quería, nos acabamos peleando a muerte y acabé saliéndome yo del proyecto, ¿no? Ah, Eh, y la verdad fue una cosa muy triste, pues sentí, en esa época todavía le veía el lado romántico a las empresas, y sentí como que me quitaron a mi bebé y estaba yo muy claro, enojado claro. y digo, cuando me acuerdo todavía me enojo, ¿no? Pero fue así como que mi primer gran éxito y mi primer gran fracaso al mismo tiempo, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿y después qué decidiste hacer? O sea, ¿te liquidaron bien? ¿Vendiste tus acciones? ¿Qué Bueno, fue? yo me quedé con las acciones, vendí una partecita que me dejaron vender, Ok. con eso me capitalicé bastante bien, y luego me salí de la operación de la empresa y nos entrevistó una revista en ese entonces, yo no sé si te acuerdas, pero era una revista que se llamaba Red Herring, que era como el Wired de ahora, Ok. que era la revista de tecnología en su momento y de startups. Y en esta revista salimos en la portada, salía Craig Barrett, que era el CEO de Intel, y salíamos nosotros en la portada. Wow. Y el artículo hablaba sobre los problemas justamente que estábamos teniendo después de la inversión. Y a raíz de ese artículo me contactaron varias gentes, me ofrecieron ser el CEO, por ejemplo, de despegar.com en su momento, Wow. algunas otras empresas, pero también por ese artículo me contactó un ingeniero suizo, Ujú. experto en tecnologías de voz y de telecomunicaciones, y puse mi segunda empresa con él, que se llamó Simitel, que también fue una empresa con la que tuvimos mucho éxito muchos años. Y bueno, acabamos vendiendo una parte de la empresa en Silicon Valley, etcétera, y pues fue con la que continué aprendiendo de emprendimiento y continué aprendiendo de capital de riesgo y todas estas cosas. Wow, increíble. Oye, qué interesante historia. Pero, a ver, entonces, inicias, te sacan literalmente, luego te contactan. ¿Por qué no decidiste, por ejemplo, que me dices que te contactaron para ser el CEO de despegar.com? Que a mí Mira, se me te soy hace... sincero, Ajá, apliqué a ese y apliqué a otras empresas que me buscaron, pero la realidad es que me había gustado mucho mi primera experiencia como emprendedor, Alejandro, y claro. quería volver a ser emprendedor, quería volver a emprender. Y tuviste nuevamente muchísimo éxito. Aquí, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál crees que nos puedes enseñar a todos los que estamos tratando de emprender? ¿Cuál es tu secreto porque dos negocios exitosos, uno después del otro, es muy difícil, ¿eh? Bueno, te voy a ser sincero, Simitel tuvo 5 o 6 años de mucho éxito y luego hicimos una escisión, hicimos un spin-off en Silicon Valley con una empresa que se llamó Pirant y nos concentramos tanto en Pirant que la acabamos vendiendo allá, pero Simitel ya no sobrevivió a todo ese periodo. Ajá.
Entonces tampoco creas que fue un súper éxito, aunque sí tuvimos una parte de mucho éxito con Parent. Pero mira, de nuevo, Alejandro, el secreto que te diría es, primero encontrar un socio con el que te complementas bien, que además trae otros conocimientos. Si eres una empresa multidisciplinaria, por ejemplo, él se encargaba de toda la parte tecnológica, yo ni la entendía, ¿no? Y yo me encargaba de toda la parte administrativa y de negocio. Claro. Y ese tipo de alianzas funcionan muy bien, cada quien en su espacio, cada quien, digamos, el rey de su materia. La otra cosa que creo que hicimos muy bien es que nos rodeamos de mentores muy interesantes, muy importantes, que nos ayudaron y además los escuchábamos, porque luego los chavos tienen mentores pero ni los llaman y creo que es un error. Claro. Hay que aprovechar la experiencia de gente que ya ha pasado por esto varias veces. Y bueno, pues muchísimo trabajo, ¿no? La verdad es que hay que trabajar. Ser emprendedor es mucho más difícil que ser empleado y hay que Claro. trabajar muchas más horas, ¿no? No, sí, o sea, sacrificas mucho de tu tiempo personal, obviamente, porque es un bebito, como tú bien mencionaste, es 24/7, ¿no? 24/7, en el cual, pues no sé si 24/7. tengas hijos, no sé si tengas hijos, pero yo cuando nació mi primer hijo me acuerdo que me levantaba en la madrugada desesperado a ver si estaba respirando o no estaba respirando, ¿no? Entonces, sí, yo siento igual que tú, que tiene que ser 24/7 el que le dediques toda tu energía, toda tu vida a los primeros pasos que está llevando tu negocio, ¿no? Obviamente aquí el entorno al que vivías de Silicon Valley es totalmente diferente al de México, totalmente diferente. ¿Por qué Mira, decides regresar a México? bueno, en primer lugar, porque pues, mi vida era en México. Yo estuve a punto de irme a vivir a Silicon Valley. Ajá. Pero la realidad es que a mí me encanta México, Alejandro. México es un país que además de que necesita mucha ayuda, por un lado, pero pues también tiene todos los recursos y toda la gente. Tenemos gente trabajadora, gente alegre, aunque no lo creas, extraño la comida mexicana. Mis amigos están acá, mi familia no era tan fácil moverla, o sea, no, era una decisión que me costó mucho trabajo tomar y nunca realmente la tomé de irme, ¿no? Mm. Yo sigo pensando que México tiene mucha oportunidad porque hay menos competencia y porque hay más problemas, ¿no? Y todavía nos falta resolver muchos. A diferencia de un Silicon Valley, que obviamente las empresas que pegan ahí pegan increíble, pero la competencia es feroz y tienes que hablar igual o mejor que los americanos y conocer igual o más que los americanos. O sea, no es un entorno tan fácil. Eh, lo, lo, o sea, yo creo que México, bien manejado y volviéndolo un lugar menos hostil para los emprendimientos y para las pymes, puede ser un lugar donde florezcan unas cosas espectaculares. Claro. Pues como te dije, yo viví en Japón mucho tiempo, tú has ido 2 veces a Japón y siempre me han dicho, ¿no? O sea, es fácil emprender en Japón y luego yo, si estuviese en Japón, disculpa mi poco vocabulario, pero ni madre es que emprendería, o sea, tú viviste la calidad del servicio, la atención, o sea, el detalle a las cosas, o sea, yo jamás emprendería en Japón porque es una competencia atroz, atroz, ¿sí? Haciendo la analogía con Silicon Valley. Entonces, yo también por eso decidí regresar a México, porque México tiene muchísimas bondades. O sea, el hecho de trabajar más que los demás y hacer un extra que el Y ya nivel con eso vas de gane, ¿no? ya con eso vas de gane, ya con eso vas de gane, ¿no? Ya con eso van. Y a ver, y cuéntame, entonces, decides ya no irte a Silicon Valley, entiendo perfectamente tu pasión por lo que estás haciendo y demás. ¿Cuándo decides vender? ¿Por qué decides vender? ¿Por qué no dices, me quedo más tiempo, yo siento que le puedo echar más ganas, hacer que sea más la empresa, que tenías otros proyectos que hacer o qué? Bueno, es una combinación de factores. Lo primero es que yo me considero muy bueno para arrancar empresas, Alejandro, pero yo no soy muy bueno necesariamente en las partes posteriores, ¿no? Ya cuando la empresa empieza a crecer, empieza a poner procesos, etcétera, la verdad es que quizá también por mi déficit de atención me empiezo a aburrir y como que empiezo a hacer otras cosas. Esto no me ha pasado en Startup México, porque Startup México es una empresa de empresas. Entonces todo el tiempo estamos haciendo cosas buenas. Ahorita llegamos ahí. Ok, por favor. Pero primero tiene que ver con la personalidad, pero segundo también tienes que entender una cosa. Nosotros teníamos inversionistas y para la idea con los inversionistas
eventualmente hay que darles un retorno de inversión. Entonces, por eso los startups eventualmente buscan generar una salida financiera para regresar este dinero a los inversionistas. Entonces, los startups que traen inversión, yo creo que eventualmente o salen a bolsa, que es muy difícil todavía en México, o se venden. Claro, ok. Ok, te quería preguntar, ok, ¿qué me dices? Yo soy muy bueno promoviendo, haciendo crecer los negocios, ya cuando entra en la fase de control operativo y demás, de los procesos manuales, no sé, todas las bases que se requieren para crecer, como que ya no te gusta, ¿no? Yo soy experto en eso, entonces ahorita me he hecho mi comercial ante ti, Marcos, de que yo soy experto en la parte operativa administrativa, tengo Premio Nacional de Calidad y demás, entonces te comentaba de este RP que desarrollamos, que ojalá nos podamos ver, porque yo siento que podemos hacer una gran alianza. Bueno, pero aparte de todo, es este tema de que la parte administrativa también es muy importante, Marcos, o sea, muchos emprendedores tienen mucho éxito al inicio, los que llegan a tener éxito por su producto o servicio, a raíz de que no tienen estos controles, pues contratan que al amigo más cercano, que si a la novia, que si a la esposa, que si esto, porque no tienen sus controles, ¿no? Pero desgraciadamente estas personas no tienen la capacidad técnica para realmente estabilizar la empresa primero para hacerla crecer. Nada más están ahí como los policías, ¿no? Bien dice el dicho, si contratas a tu mejor amigo para que cheque tu negocio, tienes que contratar a tu hermano para que cheque a tu mejor amigo, luego militar para que cheque a tu hermano, ¿no? Y demás, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Yo siento que es una de las grandes problemáticas que aquí en México, de que desgraciadamente todos los emprendedores como tú son súper creativos, súper hiperactivos, ¿sí? Están de un lado para otro, ¿sí? Entre más cosas tengan creativas, mejor para ellos. Y desgraciadamente perdemos o dejamos a un lado esta parte administrativa. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, varias cosas. La primera es que pues, ojalá hagamos algo juntos, Alejandro, porque obviamente tenemos habilidades completamente diferentes. Y pues esto siempre es complementario, ¿no? Ujú. Segundo, yo sí entiendo perfectamente de administración y de finanzas y este tipo de cosas, ¿eh? O sea, sí estoy en control de la empresa. Mi problema es que llega un momento en que las empresas empiezan a ser un poco más rutinarias, Ay, en donde tu crecimiento ya empieza a ser un poco más lineal, en donde hay, como bien dices, menos creatividad, etcétera. Y estas son las áreas, lo que a mí me gusta es la parte de arranque, ¿no? El crear algo de la nada, el crear un nuevo producto o servicio, el atacar al mercado, el crear disrupción, este tipo de cosas. Cuando la empresa se vuelve un poco más tediosa, mi problema es que yo me aburro. Yo soy una persona bastante antirrutinaria. mm, Y es algo que obviamente con el tiempo he aprendido a manejar, porque pues tampoco puedes estar huyéndole a todo esto, pero me sigue motivando mucho más las fases iniciales de una empresa. Por eso soy tan feliz incubando empresas, ok, porque a pesar de que mi empresa ya está en su sexto, séptimo año y ya estamos empezando a ser una empresa que empieza a poner procesos y controles de todo tipo, hay una parte que sigue siendo de innovación muy fuerte y de creatividad en la creación de nuevas empresas y ayudándole a los chavos a hacer su empresa. Entonces, eso me trae muy entretenido y me trae pues, un proceso en el que todo es cambiante, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Hay dos cosas que yo veo que les faltan normalmente a los emprendedores. a ver, La primera es la parte administrativa y la parte de finanzas, específicamente entender lo que es un estado financiero, ujú, cuánto tienen en flujo de caja, hacer una prevención buena de cómo van a utilizar el dinero y cuánto tiempo les queda de dinero. sí, Esto es una cosa que he visto que es devastador para la mayoría, ¿no? Cuando se dan cuenta que ya no tienen dinero, ya es demasiado tarde y ya es muy difícil rescatarlos. Hay una segunda cosa que les falta que tiene que ver con otro proceso completamente diferente, que es la parte de innovación. El cómo diferenciarse de la competencia, ok, cómo generar estas ventajas competitivas para realmente trascender su empresa. Y la realidad es que ambos temas son temas faltantes en el currículo escolar de una manera muy importante. Y creo que deberían de tocarse mucho más, ¿no?
La primera parte sí la entendí perfectamente bien, o sea, pues obviamente estados financieros y demás, puedes tomar un curso en línea gratuito y demás. Pero la parte de innovación, o sea, tú como Startup México, cuéntame de tu negocio, o sea, Startup México, como bien me dices, inicia hace 6, 7 años para incubar empresas. Primero yo creo que hay un filtro, ¿no? De empresas que tú eliges, o ¿cómo es el modelo de negocio? A ver, déjame explicarte. Startup México se crea primero como bueno, una organización que busca fomentar el emprendimiento y la innovación en México. Ok. Entonces, lo primero que hacemos es irnos a ciudades donde no hay una cultura emprendedora, poner un campus y empezar a crear este ecosistema de emprendimiento. ¿A qué me refiero con el ecosistema de emprendimiento? Entrenar a la gente que tiene dinero en cómo invertir en el mundo de los startups. Ok. Entrenar a la gente que tiene experiencia en cómo convertirse en mentores. Hablar con los jugadores locales, con la academia, con el gobierno, con la industria, con la sociedad y explicarles lo que es el emprender y cómo se emprende, etcétera, etcétera. Y luego tenemos varios programas. Ujú. Nuestro programa más fuerte es un programa que se llama Incubación, en donde hacemos un concurso, ya sea patrocinado por el gobierno local o por el gobierno federal antes, ahora el gobierno federal no está apoyando mucho esto, o por corporativos. Y la idea es, porque no le podemos cobrar a los emprendedores, la idea es seleccionar 20 o 25 o 30 proyectos que les vemos potencial y convertirlos en empresas e implementarles una metodología que les da más probabilidades de éxito. Esta es la parte de incubación. Ok. Nada más para que te des una idea de las dimensiones, en los 6 años, nosotros inauguramos oficialmente Startup México en noviembre del 2014, Ok. aunque empezamos a trabajar un poco antes. Pero en este tiempo que llevamos, hemos visto más de 20,000 proyectos Wow. y hemos creado más de 900 empresas, Alejandro. Wow. Entonces, y hemos obviamente pues, fomentado una cultura de emprendimiento muy importante. Ahora, el segundo programa que tenemos es un programa de aceleración y te voy a explicar la segunda parte con este programa. Ujú. Hay dos tipos de aceleración que hacemos. Aceleramos a las startups que creamos, ayudándoles a crecer, a vender más, a internacionalizarse, a hacer un buen pitch para inversionistas, etcétera, etcétera. Pero también ayudamos a las pymes. Fíjate que en México, como muchos otros países, tenemos millones de pymes. Claro. Pero estas pymes, el principal problema que tienen, en nuestra opinión, es que no se diferencian de otras pymes. Claro. Una tiendita de abarrotes es igual a otras. Claro. Una tintorería es igual a las otras. Un puestito de hot dog es igual a los otros. Ujú. Entonces, al no diferenciarse, hacen muy difícil su crecimiento. Porque compiten en 3 dimensiones nada más. Compiten o por el local que tienen, que pues, digamos es el puestito de hot dogs de esta colonia, pero ya no pueden abrirse a otras colonias. Ok. O compiten por precio y compiten por marketing, en el caso de otro tipo de pymes. Ujú. Y el problema de competir por precio o por marketing es que pues, nunca le vas a ganar a una empresa que tiene más presupuesto para marketing o para una guerra de precios. Ok. Entonces, nosotros estamos convencidos que el enseñarle a estas pymes a diferenciarse, a hablar con sus clientes y ver qué cosas quieren los clientes para que ellos se los puedan ofrecer, les da una oportunidad importante de crecimiento. Y Claro. esto es lo que hacemos en la fase de aceleración. Y luego tenemos otros programas. Tenemos programas académicos donde enseñamos a la gente a emprender o a invertir o a innovar, etcétera. Tenemos programas, por ejemplo, para corporativos. Les enseñamos a crear un departamento de innovación. Les enseñamos a que los procesos que tiene la empresa no afecten la innovación que puede generar, Ujú. etcétera, etcétera. Tenemos un programa de soft landing donde nos traemos empresas de fuera de México a México, ya sea para atacar el mercado latinoamericano o para atacar de Latinoamérica los mercados europeos, americanos, asiático, etcétera. Y tenemos varios otros programas. Tenemos un fondo de inversión que invierte en empresas, etcétera. Wow, entonces todo el paquete lo tienes Tenemos ahí. muchas cosas. Me interesa mucho el que menciones que traes a inversionistas ángeles para que los capacites y luego rompan este estigma, ¿no? De invertir
en futuros unicornios o startups Mira, México es un país, como muchos otros países en Latinoamérica, que tenemos mucha aversión al riesgo. Y la realidad es que la mayoría de las inversiones en un país como México pues, es en divisas o en metales o en bienes raíces. Que está bien, definitivamente tienes que tener parte de tu portafolio en esto porque son inversiones muy seguras. uh-huh. Pero también son inversiones muy egoístas, Alejandro, porque nadie gana más que tú. O quizá el que crea la casa, el que la construye, ¿no? Uh-huh. Pero cuando inviertes en emprendedores, inviertes en realizar el sueño de un par de, o un grupo de chavos o de adultos, porque también hay emprendedores de todas las edades, que quieren crear una empresa. Claro. Inviertes en generar oportunidades de trabajo que van a generarse a través de una pyme, pero de una pyme con alto potencial de crecimiento, con alto valor agregado. Distribuyes mejor la riqueza, inviertes en la competitividad del país, en el mejoramiento de la economía, en bajar el crimen, en muchas cosas, ¿no? Sí, es que mucha gente no percibe la importancia de las pymes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay me imagino lo conoces, ¿no? Que está el SBDC, es Small Business Small Development Center, Business Association, ¿sí? el Que SBA. son, sí, que son pequeños centros en los que yo me acuerdo que quise abrir una oficina ahí en Houston, Texas, y me fui a uno de estos y te apoyan en todo, te apoyan en estudios de mercado, que la oficina, que si los contactos, que si las asociaciones, es increíble. Yo les decía, ¿por qué el gobierno apoya tanto a este tipo de asociaciones? Que me dice Alejandro, los impuestos que pagan las empresas del Fortune 500 y demás representan un 20%. O sea, el Pareto está el 80% de los impuestos que genera, que mantiene la economía de Estados Unidos, perdón, son las pymes. Entonces, tenemos Bueno, que... te voy a dar otro dato que a mí me impresionó A mucho. ver, Según la National Venture Capital Association, ajá, eh, Estados Unidos en los últimos 30 años, bueno, esto es un dato de 2015, pero me imagino que sigue igual, o ha crecido un poco, pero en los últimos 30 años han invertido el 0.2% del PIB de Estados Unidos en lo que es capital de riesgo. Estas empresas ajá. hoy representan el 21% de la economía de Estados Unidos. Wow, Entonces, imagínate el retorno para el país. Por wow. eso me frustra tanto a veces que los gobiernos no vean esto, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y esto cómo funciona tu modelo de negocio? O sea, tú eres inversionista ángel, me imagino que muchos de los proyectos que ves tú y te llenan el ojo, como pues decimos coloquialmente, dices, yo le entro, o sea, como Shark Tank, pero más a detalle, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo soy inversionista ángel, inclusive en Shark Tank también, pero también tengo un fondo de inversión que es un fondo que invierte en etapas posteriores en proyectos que han crecido un poco más, ¿no? Y la idea, cuando invertimos, pues obviamente la idea es eventualmente generar dinero con un retorno de inversión a través de una salida financiera, que es lo que te decía al principio, ¿no? Ok, Eh, pero no es de la única manera que ganamos en Cerro México. En Cerro México pues tenemos varias áreas, tenemos un área de consultoría en donde cobramos consultorías, tenemos el área académica donde cobramos cursos, ok. tenemos el área de aceleración donde cobramos aceleraciones, o sea, tenemos varios programas. ¿Y hay un programa en el cual digas, si yo te hago crecer tanto, ¿es esto o es una tarifa fija? ¿Cómo se maneja? Bueno, depende. Hay algunos en donde entramos a riesgo y hay algunos en donde nos pagan una tarifa, ¿no? Depende de muchos factores. Claro, claro. Pero sí estamos dispuestos a entrar a riesgo, por supuesto. Claro, perfecto, perfecto. ¿Y competencia hay aquí, competencias que tengas aquí como Startup México? Sí, sí, México ya tiene muchas. Mira, se han cerrado algunas en los últimos años, Ujú. pero en México hay incubadoras, hay muchas incubadoras, muchas aceleradoras, pero no los considero competencia, Alejandro. Somos parte de un ecosistema y parte de lo que tenemos que aprender en este país es a colaborar. Ujú. Y la verdad es que todos estamos realizando una actividad muy importante, que es cambiar este país y generarle más prosperidad a los mexicanos, ¿no? Y mira, lo dice Michael Porter, lo dice clarísimo, la cuestión central de la prosperidad económica es la innovación y es el emprendimiento. Ujú. Los países ricos son los países que innovan y que emprenden. Los países pobres son los países que no innovan y que no emprenden.
claro. Y es así de fácil, ¿no? Ujú. Los países que se quedan en bajo valor agregado, explotando recursos o haciendo maquila, son países que difícilmente van a crecer. Claro. Pero para ti, ¿qué es innovación? Porque realmente el concepto japonés es mejora continua, ¿no? Pequeñas mejoras poco, para que en un proceso mediano o largo plazo, el proceso, la empresa se solidifique, ¿no? Y aquí tú hablas de innovación. Me imagino Bueno, que la tú innovación, obviamente, hay muchos tipos de innovación, ¿no? Hoy en día hay mejoras continuas, claro, pero también hay mejoras disruptivas, ¿no? Como por ejemplo un Uber que llega y disrumpe completamente una industria, ¿no? Y también hay cambios diferentes, como el cambio de un modelo de negocios, o a veces nada más con diseño se puede innovar. O sea, hay muchas maneras de innovar. Lo importante es que en un país tan creativo como México, Alejandro, donde la gente tiene tanta creatividad, hay que alinear esta creatividad con técnicas de innovación para aprender a innovar, porque somos muy creativos, pero no somos innovadores. total, es lo que yo digo en mis pláticas, ¿no? De que Diosito nos dio el don del talento de la creatividad. Desgraciadamente, canalicemos este don para los memes, los chistes, los apodos, echar la flojera, en fin. Entonces, ya haciéndolo de manera metodológica para que aporte a la empresa es un gran capital que Claro, estamos aprovechando totalmente. O sea, y les digo a todos los que nos están viendo, vas a un restaurante, le haces una broma a un mesero y el mesero te la regresa en el momento. Es increíble la capacidad de ingenio que tenemos. Entonces, se me hace muy interesante tu modelo de poder capitalizar esto, ¿no? Con tu metodología. claro, claro. Sí. Ok, Marcus, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, quieres comentar algo, hacerte tu pitch. Mira, Este, la verdad, no, digo, yo lo que trato es de que la gente entienda que de verdad hay un camino para este país y para la región, para Latinoamérica, que es emprender, que es volvernos, subir, digamos, de nivel y volvernos países con mayor valor agregado. Cuando hagamos eso, yo creo que, realmente vamos a mejorar muchísimo la vida de las personas. Y bueno, agradecerte, por supuesto, y me da muchísimo gusto conocerte, aunque sea electrónicamente. Y ojalá nos veamos y platiquemos más no, a sí, fondo el tema. claro, totalmente. Yo estoy más que dispuesto en apoyarte. Yo comulgo con todo lo que me estás diciendo. Yo siento que hay que fortalecer este ecosistema para, de alguna manera, fortalecer la economía de México. Pues yo voy a tomar el curso de mentoraje. Con todo gusto estoy con las puertas abiertas para apoyarte en este tipo de proyectos porque me interesa muchísimo también el emprendimiento, que yo tengo pequeños emprendimientos, grandes emprendimientos, pero mi naturaleza es ser un buen emprendedor y algo que sí te reconozco y te admiro muchísimo es todo lo que estás haciendo por México, ¿no? Eh, Muchas gracias. Desafortunadamente por los tiempos políticos, pues quizás, o los tiempos mundiales no se esté dando las cosas como se estén queriendo dar, pero sí es muy admirable de tu parte todo lo que estás haciendo. Espero contribuir con mi granito de arena en lo que sea en tus proyectos, porque estamos en el mismo canal. Y como vieron, todos los que están escuchando esta plática en vivo, quiero que vean la pasión con la que habla Marcus Dantus acerca de su negocio. O sea, la clave, como él dice y como yo siempre lo he dicho, es encontrarte a ti mismo, realmente ver qué es lo que te apasiona y ya que te apasiona, mira, no te da miedo hacer nada, no te da miedo pararte frente en público, no te da miedo el rechazo, o sea, porque es lo que quieres hacer de tu vida, ¿no? Entonces, pues ya me vendiste, Marcos. Entonces, en lo que yo te pueda ayudar en conceptos de Japón, especialmente, que es mi especialidad, porque trabajé ahí 10 años, pues estoy en toda la apertura para hacer soft landings, porque hay muchísimas cosas en Japón, como tú viste. O sea, entras a una tienda de conveniencia y dices, "Ah, no manches. Sí, no sé si probaste la comida en los tiendas de comida, o sea, de excelente calidad que dices, no, o sea, todo esto aquí en México pegaría muchísimo, ¿no? Entonces, pues, ¿Sabes qué, Alejandro? Déjame decirte algo de Japón que me impresionó mucho. Digo, además del orden que hay, del silencio y del respeto, y de niños de 5 años subiéndose al tren para ir a la escuela, o sea, es increíble, ¿no? Pero creo que lo que más me impresiona ujú, es una cultura de honor. claro, Eh, este, este,
este valor que yo siento que en México y en muchos países en Latinoamérica hemos perdido, ¿no? El hacer las cosas simplemente porque tu honor está en juego. Y esto es una parte de la cultura que me impresionó muchísimo y que creo que es bien importante recuperar, ¿no? Sí, es que es increíble. Pues me imagino que subiste al tren bala, pero hay un video ahí en internet que se llama The 7 Minute Miracle, el milagro de los 7 minutos, ¿no? Y ves cómo se apasiona la gente en limpiar el tren bala. O sea, en 7 minutos limpian todo el tren bala. Y es increíble ver cómo la gente se siente orgullosa del trabajo que hace, ¿no? Y sí, realmente en toda organización todos los puestos son muy importantes, desde el director general hasta la persona que hace la intendencia. Yo creo que el director general se va una semana y nadie se da cuenta, pero si no está la persona de intendencia allí haciendo la limpieza día a día, la gente se percata, ¿no? Entonces todos somos muy importantes. Es muy importante que los que están trabajando ahorita sientan ese orgullo, esa pasión por lo que están haciendo el día de hoy. Y eso me encanta. Y es algo que me encantaría empezar a implementar en México y es algo que tú puedes ayudar mucho a hacer, ¿eh? No, claro, claro. Mi metodología de mejora continua se basa en que la persona que hace el trabajo diario es la experta en el trabajo y por ende es la que debe dar las ideas de mejora. Entonces eso lo conceptualicé y es una metodología que, te repito, ha estado funcionando muy bien. La fusioné con tecnología para darle seguimiento a las ideas de mejora, gestionarlas y demás. Y sí me siento muy orgulloso, por ejemplo, que empresas japonesas me contraten. Por ejemplo, hace 4 o 5 años me contrató Hino, que es la marca del grupo Toyota de camiones. Y como tú bien sabes, Toyota tiene el TPS, Toyota Production System, que es el sistema más eficiente en el mundo. Pero me decía el director, el señor Furukawa, me decía, es que la producción la tengo súper bien controlada, Alejandro. Pero todas las áreas que le dan soporte a producción, como que no se pueden fusionar o unir a la cultura de mejora continua que es la japonesa. O sea, el Kaizen no está en las demás áreas. Entonces, sí te pediría tu ayuda para que logremos fusionar estas áreas administrativas para que den también muchas ideas de mejora, las cuales, como tú bien sabes, los mexicanos somos súper creativos, como bien dijiste, y dan muchísimas ideas de mejora. Tal. Pues Perfecto, me voy a Alejandro. contactar contigo, Marcus. Sí, te voy a echar un grito ahí. 100%, y por ahí te tengo un par de sorpresas más que luego te platico. Ok, sale pues. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Me siento muy honrado de poder tener esta amena plática contigo. Aprendí muchísimo. Algo que sí creo que entiendan los que nos están viendo es de que nunca se deja de aprender. Nunca se deja. Por eso a mí me encanta la consultoría, porque vaya empresa, una empresa chica, una empresa grande, siempre aprendo de los grandes personas, de los grandes líderes, de los fundadores. Y el día de hoy te agradezco a ti y a Dios de que me haya dado la oportunidad de aprender de ti. Muchísimas, muchísimas gracias, Marcos. Igualmente, Alejandro. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Ya mata todo de ya, sayonara. Gracias. Bye.